¿Qué ocurriría si la parte más peligrosa de un viaje no fuera el destino, sino el propio camino? Hay lugares donde una simple curva puede convertirse en un juego de azar, el polvo borrar por completo la carretera y una tormenta empujarte al borde del abismo. Bienvenidos a las carreteras más extremas del planeta, rutas salvajes que desafían a la muerte, donde el menor error puede impedirte regresar. Prepárate para un viaje sin vuelta atrás. Y al final dinos, ¿te atreverías a cruzarlas? One, carretera de Fairy Meadows, Pakistán. El primer sobresalto llega antes de que haya tiempo para admirar el paisaje. Desde el interior del vehículo, cada piedra golpea los bajos con tanta fuerza que parece terminar justo debajo del asiento. La carretera hacia Fairy Meadows es estrecha y irregular y propensa a los desprendimientos. Por lo que solo pueden recorrerla conductores locales autorizados, acostumbrados a reaccionar ante un terreno que cambia constantemente. Pakistán alberga 5 montañas de más de 8.000 metros. Y aquí esa cifra deja de ser un dato para convertirse en una enorme pared de roca junto al camino. Después de las lluvias, los habitantes salen con palas y piedras para reparar los bordes dañados y recuperar el paso. En junio de 2026, un incidente con un vehículo turístico volvió a recordar la dureza de esta ruta. Sin embargo, la mayor tensión llega cuando dos todoterrenos se encuentran de frente. Uno debe acercarse al borde mientras el otro avanza centímetro a centímetro pegado a la roca. En un documental en 4K la escena resulta sobrecogedora. Sobre el terreno demuestra que la paciencia vale mucho más que la velocidad. Y cuando termina este recorrido, el invierno abre una etapa aún más exigente. Paso de Sochi, La India. Al acercarse al paso de Sochi, la carretera comienza a estrecharse entre paredes de roca curvas de herradura y laderas casi verticales, dejando muy poco espacio para maniobrar. A unos 3.528 metros de altitud, el encuentro con un camión obliga a reducir la velocidad y calcular cada movimiento con paciencia. India posee una de las redes viarias más extensas del mundo
Pero en este paso del Himalaya la experiencia al volante sigue siendo más importante que cualquier estadística. Durante algunos meses de invierno, la nieve y el hielo pueden provocar cierres temporales, aunque el resto del año el recorrido tampoco concede demasiados respiros. La niebla, los desprendimientos y las largas filas de vehículos convierten cada tramo en una prueba constante de concentración. Desde las cabinas, los conductores intercambian gestos breves para decidir quién avanza primero, mientras el otro espera junto a la ladera. El paisaje resulta majestuoso, pero apartar la mirada de la carretera incluso durante unos segundos puede dejar muy poco margen para corregir una maniobra. Aquí la paciencia no retrasa el viaje, permite completarlo con mayor seguridad. Más adelante la montaña cambiará de aspecto, pero no reducirá sus exigencias. Carretera del Cañón Skippers, Nueva Zelanda. La entrada al cañón ofrece una calma engañosa. El agua azul turquesa fluye muy abajo. Las paredes doradas cierran dan el paisaje y la carretera parece apenas dibujada sobre la ladera. Construida entre 1883 y 1890 durante la fiebre del oro, Skippers Canyon Road conserva gran parte de su trazado original. Un solo carril, superficie irregular y pendientes que obligan a mantener la atención desde el primer kilómetro. La tensión aumenta al llegar a las curvas ciegas, donde dos vehículos apenas pueden cruzarse sin que uno deba detenerse. Poco después aparece un pequeño puente de tablones estrecho y de aspecto frágil, cuya madera cruje bajo las ruedas, mientras el vehículo avanza casi al paso. Más adelante, una motocicleta intenta superar una pendiente cubierta de grava. La rueda trasera patina, pierde adherencia y la moto cae de lado antes de alcanzar la parte superior. No ocurre nada grave, pero la escena deja claro que aquí una maniobra sencilla puede complicarse en segundos. Y todavía falta un obstáculo capaz de borrar por completo lo que hay delante. Patra, carretera de los Yungas del Norte, carretera de la muerte, Bolivia. El polvo cubre la carretera en cuestión de segundos, borrando las curvas y dejando visible apenas una estrecha franja junto al borde.
Cuando la nube comienza a disiparse, un vehículo puede aparecer de frente sin apenas aviso, obligando a reducir la velocidad y buscar un punto donde ambos puedan cruzarse. La lluvia, la niebla y el terreno irregular agravan todavía más la situación, porque una curva despejada puede transformarse poco después en un tramo cubierto de barro o grava. Para quienes recorren la ruta en bicicleta, el descenso tampoco concede descanso. Las vibraciones continuas castigan la cadena, los cambios y los frenos, mientras las pendientes prolongadas obligan a revisar el equipo con frecuencia. Una avería en pleno recorrido puede dejar muy poco espacio para recuperar el control. En un documental en 4K, el polvo aumenta la tensión de cada imagen. Sobre el terreno convierte lo que aparece tras la siguiente curva en una incógnita. Aquí conducir o mantener el equilibrio no es suficiente. También hay que anticiparse, conservar la calma y saber detenerse antes de que el camino tome la decisión. Más adelante, la dificultad dejará de ocultar la carretera y comenzará a sentirse en cada respiración. Pand, carretera Manali-Leh, India. La ruta comienza con una pregunta sencilla: ¿cómo cambia el cuerpo al ascender hasta varios miles de metros de altitud? La carretera Manali-Leh puede transformarse en cuestión de minutos. Un tramo parece llano y despejado, pero tras la siguiente curva aparecen barro, piedras sueltas y profundas roderas dejadas por los camiones. La altitud, las largas pendientes y la ausencia de servicios obligan al conductor a controlar el combustible, la velocidad y el estado del vehículo durante todo el recorrido. Después de las lluvias intensas, la montaña puede sufrir desprendimientos repentinos que cubren la calzada con barro, rocas y ramas. El tráfico queda detenido mientras la maquinaria despeja el camino lentamente y los vehículos esperan en largas filas entre la ladera y el río. En los pasos más estrechos, el suelo mojado reduce todavía más la adherencia. Un vehículo puede perder el control al esquivar una roca, salirse de la carretera y volcar junto a la orilla. En un documental en 4K, las montañas parecen acaparar toda la atención, pero no hay que olvidar que la concentración debe seguir puesta en las ruedas, el borde del camino y la siguiente curva. El siguiente desafío demuestra que incluso cuando la carretera parece familiar, el peligro puede adoptar una forma completamente distinta.
6. Carretera Killa-Kishtwar, India. El camino parece tranquilo hasta que el vehículo entra en un tramo donde la pared de roca queda a solo unos centímetros del lateral. Mientras al otro lado se abre un abismo que parece no tener fin. La carretera es estrecha y irregular y apenas ofrece espacio para maniobrar cuando surge un imprevisto. Después de las lluvias intensas, el barro y las rocas pueden bloquear el paso. Obligando a los conductores a esperar mientras la maquinaria y los habitantes de la zona trabajan sobre una ladera inestable. En invierno el peligro se hace más evidente que nunca. La calzada queda cubierta por una capa de nieve helada y resbaladiza, que aún así parece atraer a quienes desafían el riesgo como si avanzaran hacia la boca misma de la muerte. El conductor engrana la primera marcha, fija la vista al frente y calcula con precisión cada curva. Aquí tocar el claxon apenas sirve de nada, porque la carretera es tan estrecha que resulta imposible reaccionar con la rapidez que permite una autopista. Esta ruta no admite el menor descuido. Una decisión precipitada puede dejar al conductor sin margen para corregir el error. Más adelante aparecerá un tramo que permanece oculto bajo las nubes durante buena parte del tiempo, y entonces comprenderá que a veces la visibilidad también puede convertirse en el peor enemigo del viaje. Saberen, carretera de 915 Bayburt-Of, Turquía. Los primeros virajes dejan al descubierto el valle, algunas casas dispersas y las laderas cubiertas de un verde intenso. Después la niebla lo invade todo. Primero envuelve las montañas, luego difumina la carretera y por último solo permite distinguir la parte delantera del vehículo. La carretera de Nuyembets-15 continúa ascendiendo entre curvas extremadamente cerradas, algunas tan estrechas que obligan a abrir el giro con mucha precisión antes de poder superarlas. El sonido del motor de otro vehículo puede oírse mucho antes de que aparezcan sus faros. En ese momento, intentar avanzar unos metros más deja de ser una decisión sensata. Lo más prudente es detenerse y avisar de la propia presencia haciendo sonar el claxon. La carretera queda en silencio, la niebla empieza a disiparse lentamente y durante unos segundos no sucede absolutamente nada. Cuando la visibilidad mejora, el camino vuelve a aparecer cubierto de grava húmeda con huellas recientes de neumáticos y pequeñas piedras desprendidas de la ladera.
En esta ruta la prisa es tan inútil como discutir con una nube no te lleva a ninguna parte. Mucho más al este de Asia te espera una carretera donde la incertidumbre no nace de la niebla, sino de una montaña. Ot, carretera del túnel de Guoliang, China. La entrada del túnel de Guoliang parece una grieta abierta en la pared de la montaña. Al cruzarla, la luz disminuye de repente y el sonido del motor comienza a rebotar contra la roca. El túnel es estrecho y irregular y está lleno de curvas que ocultan lo que hay apenas unos metros más adelante. Las ventanas excavadas hacia el valle iluminan algunos tramos, pero entre una abertura y otra regresan la oscuridad y la sensación de encierro. Cuando aparece un vehículo en sentido contrario, ambos conductores deben frenar de inmediato y buscar el punto más ancho del túnel. El claxon suele oírse antes que el motor, aunque el eco dificulta saber de dónde procede el sonido. Las paredes conservan las huellas de un túnel excavado a mano por los habitantes de la zona decididos a conectar su aldea con el mundo exterior. En un documental en 4K, las ventanas revelan un paisaje extraordinario. Desde la carretera también recuerdan lo cerca que está el abismo. Al salir del túnel reaparecen el cielo y el aire fresco. Sin embargo, la siguiente ruta traerá una tensión similar, aunque a una escala mucho mayor. Nin, carretera del Karakorum, Pakistán, China. Durante varios kilómetros, la carretera avanza junto al río, encajada entre imponentes cadenas montañosas. El recorrido parece tranquilo, hasta que el asfalto cambia de color. Empiezan a aparecer piedras sobre la calzada y una fila de camiones reduce la velocidad. Un poco más adelante, parte de la ladera se ha desprendido sobre la carretera, mezclando barro, rocas y agua, en un obstáculo que pone a prueba la habilidad de quienes están al volante. Nadie puede garantizar que el terreno permanezca completamente estable, porque una roca de mayor tamaño o un nuevo desprendimiento de tierra pueden producirse en cualquier momento. El agua también cruza la carretera arrastrando grava y piedras y debilitando algunos de sus bordes. Al conducir hay que esquivar rocas afiladas, charcos profundos y zonas donde el asfalto parece hundirse hacia el río.
Aquí el peligro no siempre está delante del vehículo, también puede llegar desde arriba o aparecer de repente bajo las ruedas. Y cuando el terreno parece haberse estabilizado, surge una carretera más alta envuelta por las nubes y marcada por largas pendientes escarpadas. TED, carretera del Paso de Babusar, Pakistán. La subida comienza entre praderas abiertas y pequeños restaurantes junto a la carretera. El aire es limpio, el paisaje parece tranquilo, y durante los primeros kilómetros nada hace pensar en lo que está por venir. Poco a poco las curvas se vuelven más cerradas, la pendiente aumenta y las nubes cubren el puerto. El asfalto se humedece, aparecen las primeras placas de nieve y los vehículos reducen la velocidad casi al mismo tiempo. Una nevada intensa puede transformar el paso por completo en solo unos minutos. Los neumáticos pierden adherencia sobre el hielo, mientras el viento vuelve a cubrir con nieve los tramos recién despejados. Algunos conductores esperan a que mejore el tiempo. Otros regresan antes de que la carretera quede cerrada. Cuanto más cerca está la cima, mayor es el esfuerzo del motor en el aire frío y enrarecido. Cada aceleración frenada o giro debe hacerse con suavidad, porque un movimiento brusco basta para perder tracción. Las montañas nevadas siguen siendo impresionantes, pero en ese momento respetar las señales y tomar decisiones prudentes vale mucho más que contemplar el paisaje. Tras superar este puerto, el viaje continúa hacia un escenario donde el barro y la humedad sustituyen a la nieve como el mayor desafío. Carretera BR-319, Brasil. La lluvia no cae sobre la BR-319, se queda a vivir en ella. Primero oscurece la tierra, después llena los surcos y termina convirtiendo la carretera en una sucesión de charcos, donde resulta imposible calcular la profundidad. Brasil posee la mayor parte de la selva amazónica, pero atravesarla por tierra revela una realidad menos amable que las fotografías aéreas. En el tramo sin pavimentar, el barro se pega a los neumáticos hasta borrar el dibujo. El vehículo avanza unos metros, patina y vuelve a hundirse. Delante un camión permanece inmóvil con las ruedas enterradas
y varias personas colocando ramas y piedras para recuperar adherencia. Durante la temporada lluviosa, el mantenimiento debe corregir continuamente estos puntos críticos conocidos por bloquear incluso vehículos pesados. Un documental en 4K mostraría una selva exuberante. Desde la carretera toda la atención está puesta en el siguiente surco. Aquí llevar una pala puede resultar más útil que presumir de motor. Cuando finalmente llega a terreno firme, la luz comienza a desaparecer y otra dificultad se apodera del camino. Tuals, carretera Sichuan-Tíbet, Getelaido-Shotso, Haina. La G318 cambia de carácter a lo largo del día. Hay tramos abiertos, valles amplios y montañas que parecen quedar muy lejos, pero la calma dura poco. La carretera empieza a ganar altura, aparecen curvas prolongadas y el terreno se vuelve más irregular. En algunos sectores las lluvias arrastran piedras y barro hacia la calzada, obligando a reducir la velocidad o esperar hasta que el paso vuelva a quedar libre. El cansancio también pesa. Tras varias horas de conducción, cada giro exige más atención y los adelantamientos deben calcularse con cuidado. Cuando comienza a caer la noche, la falta de iluminación exterior añade otra dificultad. Los faros apenas alcanzan a mostrar unos metros de asfalto, alguna señal, y las piedras que pueden haber quedado sobre la vía. En un documental en 4K, la ruta parece una sucesión infinita de montañas. Desde el vehículo se siente como un recorrido que cambia de ritmo sin avisar. Aquí no basta con soportar la oscuridad, también hay que leer el terreno, controlar la fatiga y saber cuándo detenerse. Carretera de los Caracoles, Paso Los Libertadores, Chile, Argentina. Vista desde el valle, la carretera parece una escalera interminable trazada sobre la montaña. Cerca de 30 curvas de herradura se suceden casi sin descanso, dejando muy pocos tramos rectos para recuperar el ritmo. Este paso fronterizo entre Chile y Argentina recibe un tráfico constante, especialmente de camiones que transportan mercancías a través de los Andes. La tensión aumenta cuando los vehículos pesados comienzan a ascender.
En las curvas más cerradas necesitan abrirse hasta ocupar gran parte de la calzada, obligando a quienes vienen detrás o en sentido contrario a detenerse. Durante el invierno, la nieve, el hielo y el viento pueden reducir la adherencia y provocar cierres temporales hasta que las autoridades recuperen condiciones seguras. En un documental en 4K, el trazado forma un zigzag espectacular sobre la ladera. Al recorrerlo, cada giro exige calcular la velocidad y la trayectoria con precisión. Al alcanzar la parte superior, mirar hacia abajo permite comprender la verdadera dimensión del ascenso. Después de tantas curvas, el viaje continuará por una pendiente sin asfalto donde conservar la adherencia será todavía más difícil. Paso de Sani, Sudáfrica, Lesoto. La carretera abandona el valle con una calma engañosa. Poco después, el firme empieza a llenarse de grandes piedras, surcos profundos y pendientes que obligan al motor a trabajar casi al límite. Lesoto es el único país del mundo situado por completo a más de 1000 metros de altitud, y este acceso desde Sudáfrica deja claro que alcanzar sus tierras altas nunca ha sido sencillo. Cuanto más asciende la ruta, más irregular se vuelve el terreno y menor es el margen para corregir una maniobra. En las últimas curvas, la grava se acumula justo donde los neumáticos necesitan mayor adherencia. Un todoterreno pierde impulso en plena pendiente y comienza a deslizarse hacia atrás hasta encontrar una zona más firme. Con lluvia, las rocas se vuelven resbaladizas. Con niebla, varias curvas desaparecen al mismo tiempo. En un documental en 4K, la ascensión parece espectacular. Desde el interior del vehículo, cada sacudida recuerda que aquí mantener el control exige precisión constante. Superada la pendiente, el viaje continuará por una carretera todavía más estrecha, atrapada entre roca, túneles y un río impetuoso. Fimtros, carretera del Cañón del Pato, Perú. La entrada al cañón apenas revela lo que espera más adelante. Las paredes rocosas elevan el río. Santa ruge abajo y la carretera atraviesa túneles estrechos excavados en la montaña. Perú reúne contrastes geográficos impresionantes, pero aquí la distancia entre la roca, la calzada y el agua parece reducirse al mínimo.
Al salir de la oscuridad, lo que define este tramo es la sensación de no tener espacio para maniobrar. La carretera abandona un túnel e inmediatamente entra en otro. En algunos puntos, el viento atraviesa las aberturas y empuja el vehículo cuando el carril se estrecha. Después de la lluvia, el agua arrastra grava y barro desde las laderas, obligando a reducir la velocidad y seguir la señalización local. En un documental en 4K, esta cadena de túneles parece una obra de ingeniería extraordinaria. Durante el trayecto, cada salida exige atención y una observación constante. Aquí la dificultad no consiste solo en superar los acantilados, sino también en mantener el rumbo mientras el cañón cambia cada pocos metros. Sexten, carretera de Iracema, Filipinas. Antes de que la niebla cubra las montañas, la carretera ya está llena de camiones cargados de verduras, autobuses y motocicletas que conectan los pueblos de Benguet. Filipinas está formada por más de 7.000 islas, pero en esta región montañosa la vida cotidiana depende de una carretera sinuosa que serpentea entre terrazas de cultivo, viviendas y laderas cubiertas de vegetación. Desde las primeras horas del día, esta vía sostiene el movimiento constante de personas y mercancías, convirtiéndose en el principal enlace entre las comunidades de las tierras altas. Cuando empieza a llover, el paisaje cambia de inmediato. El agua arrastra barro hasta la calzada. Las rocas comienzan a desprenderse de las laderas y algunos tramos quedan reducidos a un solo carril. En julio de 2025, un deslizamiento de tierra obligó a cerrar la carretera en Buguias, mientras los equipos retiraban los escombros. El tráfico solo pudo reanudarse cuando se confirmó que el terreno volvía a ser estable. Aquí la calma no nace de conducir despacio, sino de aceptar que la carretera puede cambiar antes de la siguiente curva. El siguiente tramo llevará esa misma incertidumbre hacia un valle mucho más estrecho. Daitas, carretera Besi-Saharchami, Nepal. La carretera serpentea junto a un escarpado afloramiento rocoso. A un lado se alza un paredón casi vertical, al otro un río de corriente rápida avanza sin descanso. Las ruedas rozan las piedras, atraviesan charcos profundos
y circulan muy cerca de los bordes del camino debilitados por la fuerza del agua. Cuando aparece un vehículo en sentido contrario, no siempre existe espacio suficiente para cruzarse. A veces es necesario retroceder por el mismo tramo hasta encontrar unos pocos metros donde ambos puedan pasar. Tras una lluvia intensa, pequeñas cascadas comienzan a caer directamente sobre la calzada. El agua borra las huellas de los neumáticos, empuja la grava hacia los márgenes y puede provocar el derrumbe inesperado de algunos sectores. Una motocicleta intenta atravesar los torrentes que descienden con fuerza desde la montaña. Solo después de reducir la velocidad, sujetar con firmeza el manillar y comprobar la adherencia bajo las ruedas, continúa el avance. En un documental en 4K, el agua precipitándose desde la ladera resulta espectacular, pero cada corriente parece ocultar un socavón capaz de sorprender al conductor. Al abandonar este valle, el siguiente desafío ya no será la falta de espacio, sino la enorme distancia que deja cualquier ayuda demasiado lejos. Carretera Dalton, Alaska, Estados Unidos. Durante horas, la carretera permanece completamente recta, desierta y aparentemente libre de cualquier obstáculo. Esa calma termina en cuanto un gran camión aparece en sentido contrario y levanta una inmensa nube de polvo que cubre por completo el parabrisas. Durante unos segundos desaparecen la carretera, las señales y el arcén. Lo único que queda es mantener la trayectoria hasta que la visibilidad regrese. Más adelante la grava golpea los bajos del vehículo y algunas piedras pueden salir despedidas contra las ventanillas. Un largo descenso obliga a controlar la velocidad, sobre todo cuando el terreno húmedo se convierte en barro resbaladizo. Si un neumático se pincha o el motor sufre una avería, no hay talleres cercanos ni una cobertura de telefonía móvil en la que se pueda confiar. Incluso detenerse exige precaución porque los camiones de gran tamaño necesitan mucho espacio para pasar. En un documental en 4K, la tundra parece completamente silenciosa. Dentro del vehículo, cada nueva vibración provoca una incómoda sensación de inquietud. Aquí un pequeño contratiempo puede convertirse en una espera interminable. Tras una extensión tan abierta, la siguiente carretera planteará un desafío entre curvas estrechas y acantilados escarpados.
92, Paso de Tizi en Test, Marruecos. La carretera comienza a retorcerse sobre la ladera hasta dejar de mostrar lo que existe después de cada curva. El carril es estrecho, el borde carece de protección en numerosos puntos y la pared de roca obliga a los vehículos grandes a abrirse antes de completar el giro. Cuando dos automóviles coinciden, uno debe detenerse o retroceder con extrema precisión. Las piedras sueltas representan una amenaza constante. Algunas caen sobre la calzada, otras quedan ocultas detrás de las curvas y obligan a modificar la trayectoria en el último momento. Tras la lluvia, el barro cubre los bordes y dificulta reconocer qué parte del suelo continúa firme. Un autobús necesita realizar varias maniobras para superar un giro cerrado, mientras los vehículos que esperan mantienen distancia para dejarle espacio. En un documental en 4K, las curvas forman un dibujo elegante sobre la montaña. Desde la carretera, cada una parece plantear una prueba diferente. Aquí no conviene confiar en que el siguiente tramo será más fácil. Al terminar el descenso, las curvas desaparecerán, pero serán sustituidas por arena, aislamiento y kilómetros sin margen para equivocarse. Twente, Ruta Canning Stock, Australia. La ruta Canning Stock no es una carretera convencional, sino una pista todoterreno de aproximadamente 1.850 kilómetros, que atraviesa algunas de las zonas más aisladas de Australia Occidental. El recorrido pasa por decenas de pozos históricos y combina dunas de arena, llanuras pedregosas, tramos muy ondulados y sectores donde apenas existe una huella clara que seguir. Su principal dificultad es la distancia. Durante cientos de kilómetros no hay combustible, talleres, cobertura telefónica ni servicios regulares. Las vibraciones constantes castigan la suspensión, los neumáticos y las piezas del vehículo, mientras la arena blanda exige controlar la presión de las ruedas y mantener una velocidad adecuada. Las antiguas fuentes de agua no siempre resultan utilizables, por lo que todos los suministros deben transportarse desde el inicio. En un documental en 4K, la ruta parece una línea solitaria atravesando el desierto. En la práctica requiere permisos, navegación fiable, repuestos, comunicaciones por satélite y un convoy bien organizado. Aquí la dificultad no reside en una sola maniobra, sino en sostener durante días una preparación sin margen para improvisar.
21, carretera Moki Dugway, Estados Unidos. El asfalto desaparece justo cuando la carretera comienza a trepar por el acantilado. A partir de ahí, una sucesión de curvas cerradas asciende sobre grava suelta, con el desierto extendiéndose cada vez más abajo. La pendiente obliga a mantener una velocidad constante porque frenar con brusquedad puede hacer que las ruedas pierdan adherencia. El polvo levantado por otros vehículos reduce la visibilidad durante varios segundos. Cuando aparece un automóvil en sentido contrario, el espacio resulta tan limitado que uno debe detenerse junto a la pared y esperar. Los vehículos largos necesitan abrirse mucho para completar algunas curvas, mientras las ruedas se acercan peligrosamente al borde. En este tramo no conviene confiarse por su corta distancia. Cada giro exige controlar la dirección, la velocidad y el espacio disponible. Al alcanzar la parte superior, la carretera parece quedar suspendida sobre el vacío. Pero el siguiente recorrido añadirá una amenaza distinta procedente de las paredes que se levantan sobre la calzada. Tuotuntú, carretera de la Garganta de Taroko, Taiwán. Una pequeña piedra golpea el asfalto y rueda hacia el río. El sonido dura apenas un instante, pero basta para que todas las miradas se dirijan hacia la pared situada sobre la carretera. En la Garganta de Taroko, los túneles, los acantilados y los pasos estrechos dependen de que la montaña permanezca estable. Tras lluvias intensas o movimientos del terreno, pueden caer rocas y barro sobre la calzada. Por eso algunos sectores se abren únicamente en horarios controlados, y los vehículos deben esperar hasta recibir autorización. Cuando el paso se reanuda, el tráfico avanza agrupado sin detenerse bajo las zonas más expuestas. Las máquinas trabajan junto a la ladera, mientras las redes metálicas contienen parte del material suelto. El cambio constante entre túneles oscuros y salidas luminosas dificulta detectar piedras pequeñas sobre el asfalto. Aquí la tensión no nace de la velocidad, sino de no saber qué puede desprenderse desde arriba. Cuando la garganta queda atrás, el próximo camino parecerá completamente inmóvil, aunque bajo la nieve seguirá cambiando cada día.
Ruenestri, Trollstigen en invierno, Noruega. No hay tráfico, bocinas ni motores. Solo una superficie blanca donde deberían aparecer 11 curvas. Durante el invierno, Trollstigen queda enterrada bajo la nieve y el trazado deja de ser reconocible incluso desde los puntos más altos. El acceso permanece cerrado, pero los equipos autorizados regresan cuando comienzan las labores de evaluación. Las máquinas avanzan por secciones retirando capas compactadas mientras se vigilan las pendientes. Un aumento de temperatura puede aflojar la nieve acumulada. Una nueva nevada puede cubrir otra vez el trabajo realizado. Incluso cuando el asfalto reaparece, el hielo sigue oculto en las zonas de sombra y hace que las ruedas pierdan adherencia con facilidad. El peligro no está solo en conducir, sino en entrar antes de que la carretera haya sido declarada segura. Aquí esperar hasta la apertura oficial forma parte del recorrido. Más adelante tampoco será posible continuar sobre 4 ruedas, pero no habrá máquinas capaces de despejar el camino. Carretera de Zanskar, India. Llega un momento en que las ruedas ya no sirven. La pista se estrecha, la roca ocupa parte del paso y el recorrido continúa mediante senderos donde solo pueden avanzar los pies. En Zanskar algunos trayectos alternan conducción, marcha y cruces sobre puentes estrechos suspendidos sobre el río. El terreno cambia a cada tramo. Hay piedras sueltas, corrientes de agua y bordes debilitados que obligan a comprobar dónde apoyar el siguiente paso. La altitud hace que el esfuerzo se acumule con rapidez, mientras la distancia respecto a cualquier ayuda aumenta la importancia de cada decisión. Durante los meses fríos, la nieve y el hielo pueden cerrar por completo varios accesos. En un documental en 4K, el valle transmite una calma casi absoluta. Sobre el sendero, esa misma soledad confirma lo lejos que queda cualquier refugio. Aquí dejar el vehículo no significa que la dificultad haya terminado, sino que comienza una parte más lenta y expuesta. El siguiente recorrido devolverá las ruedas al camino, aunque esta vez la montaña las encerrará por completo.
Tuitir, carretera del acantilado de Kunshan, China. El motor se escucha 2 veces, primero dentro del vehículo y después en el eco del túnel. Esa repetición confunde la distancia de cualquier automóvil que pueda aproximarse desde el otro extremo. La carretera del acantilado de Kunshan atraviesa la montaña por una galería estrecha, irregular y abierta al valle mediante ventanas excavadas en la roca. La luz entra a intervalos creando zonas brillantes seguidas de tramos oscuros, donde cuesta distinguir el estado del suelo. En algunas curvas apenas cabe un vehículo pequeño y cuando dos coinciden, uno debe retroceder hasta encontrar un ensanchamiento. La humedad deja el pavimento resbaladizo y puede ocultar piedras sueltas o pequeños desniveles. Sobre la calzada, el techo también exige atención, porque la erosión puede desprender fragmentos de roca. En un documental en 4K, las aberturas muestran un paisaje impresionante. Durante el trayecto, cada una revela lo cerca que se encuentra el borde. Aquí el peligro no llega de una sola dirección. Puede aparecer delante, caer desde arriba o permanecer oculto bajo las ruedas.